es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos aquí conversando con la maestra Paula Xiomara Méndez, hablando de salud, un tema interesante. Y todo esto por el escándalo aquel de los llamados embutidos, de la presencia de ñeca en los salamis, la insuficiencia de proteína en los salamis, y el tema de los nitritos o los nitratos, que son sustancias que en altísima proporción o cantidad pueden ser incluso cancerígenos y provocar otro tipo también de patología en el ser humano. Es decir, que nosotros estamos, al comprar salami, llevando nuestro dinero al colmado o al super colmado o a la super tienda para comprarnos un problema de salud. Por eso yo siempre he dicho aquí en los últimos 3, 4, 5 meses, no consuman salami. Sustitúyanlo por huevo, por berenjena o por un tomate. Miren, comer yuca con tomate es una cosa buenísima. O yuca con aguacate es buenísimo. No hay que estar comiendo salami. ¿Y por qué uno va a tener que comer ñeca? No, hombre, no, déjense de eso. Maestra, hay un tema aquí, el tema de brote de cólera en el país, de sarampión, de gripe, de dengue. A veces uno piensa que la promiscuidad, el agua que la gente toma, ¿a qué se debe? O los descuidos de salud pública. Este problema que hay en los últimos años en la República Dominicana, que mire, a propósito de esto, me pareció un chiste del ex ministro de Salud Pública, hoy ministro de Medio Ambiente, porque este es el país de los insólitos. Uno tiene que ver aquí las cosas que no se ven en ninguna otra parte, ni siquiera en Haití o en África. El ministro de Salud Pública pasado, el señor Bauta Rojas, dijo que el gran logro de salud pública en los 8 años de gobierno de Leonel Fernández fue haber creado una barrera epidemiológica. Señores, y resulta que por aquí entró desde cólera, dengue, malaria y un montón de enfermedades que hace tiempo que el país la había eliminado. Y en todos los periódicos aparece todo esto. Cólera, dengue, de todo. Y él dijo que el gran logro de salud fue establecer una barrera epidemiológica. Si ese fue el gran logro, ¿cuál habrá sido el desastre? Maestra, en su visión así como académica, como científica, estos problemas, ¿a qué pueden deberse en la sociedad dominicana? Lo que pasa es que no hay una continuidad de las políticas que se inician como muy favorecedoras, se inician con todas las esperanzas de que puedan ser la solución a los problemas que las originaron, y luego no hay continuidad. Entonces, al principio se comienza con mucho afán y en unos meses todo se olvida, y si usted va a los lugares donde se iniciaron estas políticas, ya luego todo está olvidado. Entonces, comienza otra vez. Se supone que esto debe ser constante y que estos programas deben mantenerse la preocupación constante y la concientización constante a la sociedad, porque nuestra sociedad, lamentablemente, es una sociedad de personas que la mayoría necesita un nivel más alto de educación. Eso implica entonces que una población que le falte educación no está preparada para mantener por mucho tiempo una idea de protección a su familia. Y bueno, en los días en que escuchamos que hay mucho cólera, pues la gente está preocupada y piensa en el agua, pero ya en los 2 meses que se deja de mencionar, a la gente vuelve y también se le olvida. Entonces, si las autoridades dejan de preocuparse y solo lo hacen por un poco tiempo, asimismo la población también deja de tener esas medidas pendientes. Por eso entonces las cosas no deben olvidarse. Entonces aquí las medidas que se inician para proteger a la población, para intentar esas famosas barreras de que hablaba usted ahorita, que se habían establecido al inicio para proteger a la población de esas epidemias, pues deberían continuarse. Y hay muchas medidas que se descontinúan.
y al descontinuarse entonces la población se queda sin protección. Entonces es por eso que volvemos a lo mismo y cada año tenemos otro brote y cuando ya creemos que nos libramos de una cosa surge otra y entonces estamos siempre como 2 pasos adelante y 3 para atrás. Es decir, no hay continuidad en la política sanitaria en la República Dominicana, porque indudablemente tiene que haber continuidad. Además tiene que haber previsión. Claro. Aquí esperamos que las cosas ocurran para salir corriendo detrás de los problemas. Así es. Y los problemas de salud hay que evitarlos. No es solo una adecuada alimentación, sino que para mantener la salud del pueblo hace falta políticas integrales. Por ejemplo, aquí conocemos los periodos de lluvia, pero no tomamos las medidas adecuadas. Hay una época en que llegan los ciclones y que llega la lluvia. Fumigamos para el control de los mosquitos, porque cuando hay humedad hay una proliferación de mosquitos que pueden transmitir una u otra enfermedad. Pero no se fumiga a tiempo. Ahora, por ya ejemplo, luego que hay un brote. Sin embargo, yo veo que en Cuba, yo voy mucho a Cuba y admiro a aquel pueblo. En junio se inicia la temporada ciclónica. Ellos empiezan a podar los árboles, pero viene también la temporada de lluvia que traen los ciclones. Empiezan también a fumigar para el control de los mosquitos. Es decir, toman medidas de prevención. Ahora, aquí hay un tema obligatorio, el tema de la educación, porque una sociedad educada tiene niveles de conciencia de qué debe consumir, niveles de proteína, Claro. Niveles de carbohidratos, niveles de vegetales, de vitaminas, etc. Entonces, va a tener una alimentación balanceada porque tiene formación, tiene cultura, tiene educación para eso, tiene conciencia para eso. Claro. Pero con los niveles que tenemos aquí, ¿qué nos puede esperar? Entonces, ahí hay un desafío planteado, el desafío permanente de la educación del pueblo dominicano. Nosotros estamos en un círculo que, bueno, hay que pedir de lo alto, ¿verdad? Para ver cómo salimos, porque es que realmente el problema educativo es la base de todo lo demás, Y aunque el expresidente Leonel Fernández ha dicho tantas veces, solo la educación salva el país, la idea es que él no hizo mucho para salvar al país con la educación. Vamos a esperar ahora que esto sea diferente y vamos a esperar que en los próximos también se haga el esfuerzo, porque un país que no esté educado no está en capacidad para alimentarse adecuadamente, para criar sus hijos adecuadamente. Una persona sin educación no tendrá base para elegir una adecuada educación para sus hijos, no tendrá base para una formación adecuada, eso no quiere decir que de todos los pobres los hijos van a ser que delincuentes, por ejemplo, pero lo tienen mucho más difícil. O sea, un padre sin educación lo tiene mucho más difícil para educar adecuadamente, para sacar un hijo a flote en todo lo que es esta sociedad ahora con tantos inconvenientes para criar. Entonces, la educación es clave en todo, incluso a la hora de elegir un nutriente es clave. Usted, por ejemplo, en un campo va a ver que las personas tienen su gallina que la han criado en el patio con maíz, con una carne totalmente orgánica, adecuada, y la llevan a un pueblo, la venden y compran, por ejemplo, salami. Entonces, vemos como un huevo orgánico que tiene esa gallina en el patio, los reúnen y los venden para comprar harina, por la falta grave de conciencia que hay. Entonces, cambiar un buen nutriente por algo que no lo es. Estamos en un dilema permanente, el dilema de la educación y el dilema de los discursos de los políticos. Por ejemplo, Leonel Fernández, antes de irse, inauguró hasta una casa particular que fue pintada, él fue y la reinauguró. En la UAS, por ejemplo, inauguró varias obras. Todavía estas obras no están en funcionamiento y la prensa lo recoge. No están en funcionamiento en la UAS, desde un comedor, un parqueo, un montón de cosas. Pero sin embargo, en la UAS se inscriben 7,000 estudiantes y no tienen aula para recibir docencia. Son los problemas de este país. Como a todos le buscamos el lado político. Es como que inició una campaña de tiempo para el 2016. Entonces, es una irresponsabilidad de los políticos nuestros. Pero hay unos medios de comunicación complacientes que no opinan sobre estas cosas. Esto es increíble. Sin embargo, se habló mucho, se dijo mucho, y el 40% de la población dominicana vive bajo los niveles de la pobreza.
cómo salir de la pobreza sin un aparato productivo nacional que pueda poner a la gente a trabajar, porque pueda dar facilidad al pueblo para consumir productos frescos y a buenos precios. Sin embargo, el negocio de la importación de alimentos. Aquí importamos de leche, carne, huevo, de todo. Hasta cebolla importamos aquí. ¿Por qué eso es negocio? Negocio para los funcionarios. Por eso el gobierno actual, que dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho y que iba a corregir lo que estaba mal, tiene mucho que hacer por delante. Porque la verdad que encontró no solo las arcas vacías, sino que encontró muchas cosas mal, tendrá que arreglarlas, y muchas cosas que nunca se han hecho. Por ejemplo, combatir la corrupción y eliminar la impunidad. Eso aquí nunca se ha hecho, él tendrá que hacerlo. A propósito de estos temas, maestra, que tienen una arista, la gente lo ve como político, porque no es político, son los dilemas del diario vivir. Es que eso es lo que nos ha llevado a la pobreza, y eso es lo que nos lleva a la falta de educación, y la falta de educación es lo que nos lleva a estar desnutridos y a morir cada día. Los hospitales llenos de gente enferma. Pero si algún militante, militante político del partido oficial me escucha o me ve hablando de estas cosas, cree que yo lo hago porque soy oposición. No, yo soy ciudadano responsable de la República Dominicana, que estoy llamado, estoy en el deber, y más que en el deber, en la obligación de plantear estos temas como ciudadano consciente. Porque aquí el tema de la corrupción lleva a la gente a vivir en la pobreza. El tema de la corrupción lleva a cientos de miles de niños a no poder recibir el pan de la enseñanza. Porque por la corrupción, el dinero que debe ir a educación, se lo roban. Por la corrupción, el dinero que debe ir a salud pública para tener buenos hospitales, buenas clínicas o buenos subcentros de salud en los campos y en medicina, se va a la corrupción. Entonces, estas cosas hay que plantearlas. Son temas del país. Pero bien, estas cosas yo las planteo a diario aquí. Veamos con ustedes, maestra, el tema de la desnutrición, el tema, por ejemplo, de la fritura. Que este pueblo vive comiendo cualquier cosa, fritanga le dicen, en cualquier esquina. Y no se detienen a pensar el impacto que esto puede tener. Una fritura tiene un buen sabor. Yo cuando muchacho comía fritura en Dajabón. Una carne frita y uno frito verde era una cosa deliciosa. Claro, en mi tiempo no se comía mucho esta cosa que llaman cachú, que tiene unos aditamentos químicos que son terriblemente mortíferos. Hablemos un poco de la comida esta, de la fritura. Y a veces nuestros padres ponen a comer niños fritura. O le dan 20 pesos a los niños para que compren una rueda de salami y 3 fritos en el liceo o en la escuela pública donde van. Hablemos de esas cosas. Bueno, todo eso es por la falta de información. O sea, las frituras están totalmente contraindicadas. Eso es algo como las pizzas. Eso debe ser para un día del mes en una persona total y absolutamente sana, sin sobrepeso. Un día del mes. Entonces, las frituras están todas contraindicadas. No es, carne frita. No es por la carne. Es por el proceso en cómo llega a ser frita. En los aceites que se utilizan. El aceite, por más aceite bueno que sea, suponga usted que se utilice un aceite verde, aún así eso es dañino, porque los aceites al calentarse pasan por un proceso de saturación, donde los enlaces que son beneficiosos, los enlaces dobles que tiene la grasa normalmente, que los hace ser beneficiosos y utilizables, no solamente como almacén, se pierden con el proceso de calentarse. O sea, la grasa se satura totalmente, y al saturarse entonces ya usted ingiere todo ese montón de aceite, de grasa, que lo que va a hacer es acumularse. Se almacena en el organismo como triacilgliceroles, aumenta la cantidad de tejido adiposo, usted aumenta de peso. Suponga que usted aumente 20 libras más, pues mucha gente no cree que eso es gran cosa, pero eso es mucho si usted cuenta con que el corazón tiene que irrigar para 20 libras más todo el tiempo, que esos riñones tienen que purificar sangre para 20 libras más de peso. Y suponga usted gente que tiene el doble de su peso, ese corazón está trabajando forzado para el doble de su capacidad. Porque usted engorda, aumenta de peso, pero el riñón no crece, no aumenta su capacidad. El riñón tiene que seguir, lo que hace es trabajar forzado. El corazón lo que hace es trabajar forzado.
Y ese trabajo forzado se ve porque al cabo de un tiempo, 40, 50 años, ya usted tiene hipertensión arterial, ya usted tiene problemas serios de riñón, y así van colapsando uno a uno todos los órganos. Entonces, es como que a usted a un camión le ponga un motor de un carro de cuatro, un carro corriente. así es. ¿Cómo mover ese camión? Así es. O como que a su carro normal, con ese motor normal que debe tener, usted comienza a cargar, a poner que arrastre un camión. Entonces ese motor que normalmente debió llevar esa carga, ahora no puede porque tiene doble carga. Lo va a hacer más o menos al principio, pero va a llegar un momento en el que colapsa. Además, ¿cómo esta grasa pueden obstruir las arterias por donde debe circular la sangre? Todo Claro, esto? claro, vamos a tener procesos que son también infecciosos, mediante los cuales esas sustancias lipídicas, entre otras, van al acumularse en las arterias, produciendo el estrechamiento de ellas, disminuye lo que se llama la luz del vaso, disminuye la circulación normal, por lo tanto a muchos órganos deja de llegarles oxígeno, nutrientes, hormonas. Hay un momento en el cual puede taparse totalmente, y es el momento en el cual se muere el órgano, y es lo que se llama un infarto, que eso no solamente al corazón, es lo más común, puede ser a cualquier órgano. Maestra, en la salud juega un papel importante el agua. Y en este país, muy a pesar de que se habla de desarrollo, de progreso, de que hablamos que estamos viviendo la época de la informática, de las avenidas de la internet y todas estas cosas, y de la aldea global, sin embargo aquí no hay agua potable. Alrededor del 40% de la población dominicana no tiene acceso al agua potable. ¿Qué puede impactar esto en términos de la salud? Ese es otro tema. El agua, que es importantísima, deberíamos ingerirla en proporciones adecuadas, que serían 2.500, aproximadamente 2.500 mililitros al día. El agua es interesantísima, es importantísima, porque además de que cumple funciones indispensables de que nos hidrata, facilita la eliminación de nutrientes de los desechos, y además también la absorción y la adecuada digestión de los nutrientes. Pero el problema se complica cuando el agua no es pura, cuando el agua tiene bacterias o sustancias que pueden hacerla tóxica. Aquí se nos ha obligado a que debemos comprar el agua, o sea, cualquier persona que tiene un mínimo de cuidado por su salud y la de su familia sabe que tiene que consumir agua comprada. Y entonces volvemos a lo inicial, control de calidad de este país. Realmente todas las empresas que venden un agua embotellada, esa agua realmente está purificada. Uno no sabe, confiemos en que sí, pero es un problema serio. El agua deberíamos ingerirla pura, libre de bacterias, de sustancias tóxicas, a veces de minerales, dependiendo de la condición de la persona. Y esto no lo tenemos seguro. De todos modos, el agua deberíamos ingerirla en buenas cantidades, y tenemos personas que ingieren en vez de agua refresco. Eso es peligrosísimo. Refrescos embotellados, por lo mismo que decíamos. Tienen grandes cantidades de colorantes, de conservantes, que al final dañan mucho, sobre todo el sistema urinario, sobre todo riñón. Entonces, los urólogos te dicen, no los ingieras, y deberíamos no ingerirlo. Y usted ve que, por ejemplo, en las meriendas, y eso debería controlarse, en este país debería controlarse, en las meriendas, ¿qué es lo que los muchachos compran todos los días? Un refresco, no agua, sino un refresco. Hay un tema crucial en esto, el de la alimentación de los niños, porque el cerebro empieza a desarrollarse desde la niñez, y es posible que ya a los 10, 13 años, lo que usted no desarrolló en el cerebro, es posible que no lo desarrolle. Es donde el organismo humano requiere una alimentación más adecuada. Usted me dirá cómo pedirle a familias pobres que puedan tener una alimentación adecuada a los niños. De todas maneras, dentro de lo que hay, ¿cuál es la orientación suya para que nuestras madres, nuestros padres puedan a sus niños, dentro de sus limitaciones, procurar la alimentación más adecuada posible?
dentro de sus limitaciones. En términos de proteína, de vitamina, de la leche, de esto, aquello. ¿Qué pueden hacer y qué no hacer? Y el tema este de que le ponemos en una lonchera para el colegio un refresco. Eso que no debe ser. Pero ¿qué debe ser dentro de las limitaciones que tiene nuestra familia? Bien, lo de las proteínas en los niños es un tema súper que debe ser discutido, súper importante. Los niños tienen, los niños, su cerebro comienza a desarrollarse en el momento en que comienzan a formarse. Y a nivel del vientre materno, ya su cerebro está desarrollándose y formándose. Y todo eso es en base a proteínas. La formación completa de ese niño es en base a proteínas. Por eso, a la madre durante el embarazo debe ingerir cantidades adecuadas de proteínas. Esas cantidades son mucho más que las normales que ingiere una persona para mantenerse saludable, porque ahora el niño necesita un aporte extra para que se desarrolle adecuadamente. Ese desarrollo acelerado de ese cerebro continúa después de su nacimiento y el máximo se logra hasta los 3 años. A partir de ahí, ya hasta los 3 años, debería el niño tener una alimentación basada en grandes cantidades de proteína, porque es donde el cerebro se desarrolla casi en su totalidad. ¿Y qué sucede cuando una madre, como en nuestro país, la mayoría de las madres, no tienen el dinero para proteínas? Pues lo que sabemos que lamentablemente ocurre es que se intenta rendir el dinero, se intenta hacer lo que se puede. Y generalmente lo que se puede es darle carbohidratos a los niños. Y vemos que las madres preparan crema de arroz, crema de fideos, crema de no sé qué cosa, con alguito de leche, que sepa rico, el niño se lo toma. Pero luego usted ve al niño hinchado. Eso es un tipo de nutrición que hablábamos ahorita, el kwashiorkor, porque el niño está alimentado en base a carbohidratos. Falta grave de proteína que genera que los líquidos salgan de sus compartimientos y el niño se hinche. Eso es terrible porque las madres no logran identificar esta patología hasta que ya no es grave. Entonces, el hecho es que las madres deberían entonces intentar alimentar a su niño con proteínas. Generalmente lo más fácil es en base a leche. Debería ser leche materna del seno. O sea, lo mejor para el niño es la leche materna. Y nosotros estamos siempre insistiendo en que las madres deberían lactar, que es el acto más grande de amor que una madre puede hacer por su hijo. Y luego de que ya a partir de los 6 meses debe introducir otros tipos de nutrientes, pues debería continuar con leche. No sustituir, no hacer un jugo con un chin de leche, sino leche pura. Mínimo 3 buenas tomas de leche diario. Y debería entonces también incluir después huevo, por lo menos 2-3 veces por semana. Porque eso es lo que va a asegurar que el niño tenga las proteínas que necesita para que ese cerebro se forme adecuadamente. Si no hay proteínas, el cerebro no se va a desarrollar en su totalidad, como debería ser. Y esto entonces pudiera llevar a que el niño sea, pues, tal vez menos inteligente de lo que debió ser, tal vez menos adaptado, tal vez se desarrolla en estatura menos de lo que debió desarrollarse. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones que son muy importantes. Entonces, por eso que la alimentación en la niñez es tan importante. ¿La principal fuente de proteína es de origen animal? Debería ser, porque tiene la mayor cantidad, las proteínas de origen animal, sobre todo de la carne, poseen la mayor cantidad de aminoácidos esenciales en las concentraciones adecuadas, que es lo que se llama entonces proteínas de alto valor biológico. Están mayormente en las carnes. Eso no quiere decir que combinando adecuadamente los vegetales usted no pueda conseguir eso. Se puede, pero es un poquito más difícil, sobre todo con las prisas que vivimos y con lo poco, como nos queremos acomodar. Es más fácil obtenerlo de la carne. Hay un tema que se nos queda y es el referido a las proteínas y los llamados vegetarianos. ¿Dónde pueden conseguir los vegetarianos las proteínas que el cuerpo necesita? Es un tema pendiente. Maestra, algo debe quedarse para que usted pueda volver. En una próxima ocasión empezaremos con ese tema. ¿Cómo los vegetarianos consiguen la proteína que necesita, que requiere el organismo?
Hoy, amigos y amigas, hemos tenido una entrega sumamente diferente, una entrega muy especial, hablando aquí desde la perspectiva de la salud a partir de la nutrición. Todo esto nosotros con la preocupación de la presencia de ñeca en los salami y de la falta de proteína necesaria en los salami, porque se han estado violentando las normas que regulan la materia en la República Dominicana. La violación fue tan alta que la Comisión Cárnica Dominicana de la República Dominicana terminó modificando las reglas y haciendo una reducción en la cantidad de proteína en los diferentes tipos de salami. Este es el país de lo insólito. Como no se cumple nada, hay que cambiar las reglas para ajustarlas al negocio de los que fabrican embutidos, a los intereses de los comerciantes, de los que se burlan de este pueblo. Amigos y amigas, Voz para el Cambio llega a su final con una entrega muy especial, pero espérenos aquí siempre con este compromiso de patria, porque eso somos, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Hasta la próxima. A usted, maestra, muchas gracias. Un placer.